Buenos días. Desde que conocí el chat de la inteligencia artificial GPT, con su impresionante capacidad de observar datos, de encontrar datos de todo tipo, y habiéndolo ensayado unas pocas veces, quise pensar que pudiera él introducirse en un texto que yo mismo subí hace más de 3 años a YouTube. Ese texto tiene por título Cualquier lugar, cualquier tiempo o sin ellos. Ese texto es de una persona que ya falleció aproximadamente hace unos 30 años. Fue un amigo conocido mío, entrañable, el cual era un personaje más bien misterioso, solitario, y del que aprendí algunos conceptos. No nos digamos mentiras. Quiero subir este video porque todos en nuestro interior sabemos a ciencia cierta, pero le hacemos el esguince, el quite a lo que sabemos. Sabemos que somos seres contingentes y que una vez desaparezcamos como seres, lo sabemos a ciencia cierta, que vamos hacia la nada. Las personas más viejas incluso decían, hacia la paz de la nada absoluta. Pero este término posiblemente a algunas personas les da terror. Precisamente por esa mismísima razón de ellas pensar que desaparecen en la nada absoluta, pero que otras piensan que es la paz absoluta, me doy a la tarea de tratar de investigar qué pudiera ser esa nada absoluta. Y qué mejor que las conversaciones y las enseñanzas que recibí de ese personaje al que estoy haciendo alusión en este momento, que ya, nuevamente digo, murió hace más de 30 años, y del cual pues recogí un texto que ya dije cómo se llamaba, Cualquier lugar, cualquier tiempo o sin ellos. Ese texto, como ya lo dije, y perdonen las repeticiones, lo subí a internet después de mucho pensarlo, porque el texto lo conozco hace 30 años o más. Lo subí hace unos 3 años y obviamente nadie tiene interés en ese texto porque el texto es obscuro. Sin embargo, yo intentando estudiar ese texto a través de todos estos años, he llegado a comprender algunas partes, algunos conceptos, y por eso hago esta introducción, porque creo que en ese texto se devela o hay allí profundidades respecto de lo que pudiera ser la nada absoluta. Por eso quiero recomendar ese texto a quien le interese saber acerca de la nada absoluta, denominada por este señor que ya desapareció, autor del texto, también como potencialidad absoluta. Incluso observo que ese texto debe ser estudiado detenidamente, en silencio, investigándolo, a quien tenga interés pues, de conocer realmente quién es y hacia dónde va cuando desaparezca como ser contingente en este mundo, es decir, cuando muera. Desde un comienzo en ese texto, que ya dije cómo se observa en YouTube, cómo se oye en YouTube, porque hay que precisar y escribir búsqueda en YouTube exactamente como voy a informar. Se dice allí, cualquier lugar, cualquier tiempo o sin ellos. Incluso en el prólogo, en la introducción de ese texto, se habla de que es necesario darse, entre comillas, es necesario darse cuenta del estado de fascinación para ahondar en el texto. Cualquiera
más bien no informado acerca de lo que significa la fascinación, quisiera creer que el autor dice allí que él estaba absolutamente fascinado con este mundo contingente, tridimensional, dinámico, etc. Y que por eso trataba de describirlo. Claro, él intenta describir parte de este mundo contingente. Pero observen allí la misma paradoja. Cuando él se refiere a la fascinación, observemos que él está dando allí algunas pistas, porque él se sumerge y maneja muy especialmente el término paradoja allá, pues que ya se dijo que es un texto difícil. Observen inclusive esta introducción que ya dije cuál era acerca de la fascinación, que se requiere darse cuenta del estado de fascinación para ahondar en el texto. Miremos lo que en el idioma castellano significa fascinación. Significa seducción, deslumbramiento, alucinación, engaño. O sea que en ese texto prácticamente se dice que si se tiene conciencia de algo, se está medio alucinando, medio engañando. Entonces no hay la capacidad completa de observar detenidamente qué es esta maravilla o qué es esta creación, pero entre comillas. Paso entonces a relatar la conversación con la inteligencia artificial para ver si ella devela algo acerca de apartes que yo he tratado de estudiar en ese texto, cualquier lugar, cualquier tiempo o sin ellos. Nota importante: si algún visitante se interesa en conocerse, una vez interprete con muchísimo esfuerzo, porque los prejuicios paralizan la mente, sobre todo las creencias religiosas, y tiene interés en considerar que va hacia la nada absoluta, debe visitar en YouTube, digitando con precisión, cualquier lugar, cualquier tiempo o sin ellos, puesto que allí en ese texto se devela el abismo. Conversación abierta con inteligencia artificial chat GPT. Por favor, opina acerca del siguiente pensamiento: la potencialidad absoluta, sin ubicación ni aquí ni allá ni en parte alguna, sin la condición de efectuar, puesto que los mismos, si es que los hay, siempre han estado inscritos. Este pasaje del texto, cualquier lugar, cualquier tiempo o sin ellos, se lo estoy transcribiendo al chat increíblemente veloz e increíblemente sabio, para ver si dilucida algunos apartes de los cuales voy a inscribir, obviamente, para que dé luces en algunos pasajes acerca de ese texto del cual estamos haciendo mención y del cual yo he interpretado que ese autor se refiere a la nada absoluta. Es una interpretación mía. Respuesta de chat: el pensamiento que has compartido es bastante abstracto y no queda claro cuál es el contexto o tema específico al que se refiere. Por lo tanto, es difícil dar una opinión precisa sobre el mismo. Sin embargo, continúa chat, en general los pensamientos abstractos pueden tener múltiples interpretaciones dependiendo de la perspectiva o el marco de referencia de la persona que los lee. A menudo, los pensamientos abstractos son propensos a interpretaciones subjetivas y pueden ser difíciles de entender sin una explicación más detallada del contexto. En resumen, necesitaría más información sobre el contexto y el tema específico a que se refiere para poder dar una opinión más precisa
sobre el pensamiento que compartiste. Creo que el autor, le preguntó a ChatGPT, creo que el autor se refiere a que el universo es una realidad virtual, inscrita desde siempre en la potencialidad absoluta. Por tanto, desde esta idea sugiere que nunca ha existido ningún Big Bang. ¿Qué opina, por favor? Obviamente, esta pregunta que se le hace al chat es una interpretación mía del texto cualquier lugar, cualquier tiempo o sin ellos, porque allí claramente no se insinúa esta pregunta o este pensamiento o esta extracción. El pensamiento que comparte se asemeja a una teoría filosófica y o científica conocida como solipsismo, que sostiene que la realidad es una construcción mental y que lo que percibimos como el universo es una creación de nuestra mente. Sin embargo, la mayoría de las teorías científicas actuales, incluyendo la teoría del Big Bang, apuntan a que el universo se originó a partir de una singularidad, un punto de densidad y temperatura infinitas que explotó y dio lugar al universo tal como lo conocemos hoy en día. Quiero aquí, en este momento, hacer un ínterin, un espacio para comentar que en el texto del cual hacemos referencia, cualquier lugar, cualquier tiempo o sin ellos, también interpretación mía, se hace alusión allí, o se puede interpretar, y yo extracto eso de allí, de que jamás ha habido ningún Big Bang, porque estas son conclusiones de la ciencia relativistas, porque no consideran precisamente apuntando a que el Big Bang existiera, ¿de dónde procedería? En ese texto, cualquier lugar, cualquier tiempo o sin ellos, extracto yo que se dice allí, interpreto que jamás ha existido ningún Big Bang, porque todos los efectos, si es que existen, han estado inscritos desde la infinitud allí en forma de virtualidad. Continúa la respuesta de ChatGPT. Además, aunque la idea de que el universo es una realidad virtual ha sido explorada en la ciencia ficción y en algunas teorías de la física cuántica, no hay pruebas científicas de que respalden esta afirmación. Continúa ChatGPT. En resumen, aunque es interesante considerar diferentes teorías y filosofías sobre la naturaleza de la realidad, es importante basar nuestras creencias y opiniones en pruebas científicas y evidencia empírica sólida. Aquí, en la respuesta del chat, se adivina que él es absolutamente realista, empírico y de inspección sólida en cuanto a investigaciones, digamos, creíbles de la ciencia, etc. Pregunta: ¿en cuáles teorías de la cuántica se explora la realidad virtual del universo? Ya conocemos algunas, y existen algunas interpretaciones de la mecánica cuántica que han llevado a especulaciones sobre la posibilidad de que el universo sea una especie de realidad virtual. Muy interesante esta respuesta del amigo Chat. Algunas de las interpretaciones incluyen interpretación de los universos múltiplos. Esta interpretación sugiere que existen múltiples universos paralelos y que la realidad que experimentan es solo uno de ellos. Algunos han especulado que estos universos paralelos podrían ser similares a los mundos virtuales de los videojuegos. Hay otras interpretaciones de la mecánica cuántica, pero mire que es bastante interesante la respuesta de Chat sugiriendo que hay infinitudes, y lo dice
alguna especulación de la mecánica cuántica de que las infinitudes de universos paralelos están todos empaquetados en esa esencia, digámoslo claramente, en esa nada absoluta o en esa potencialidad absoluta de la que se habla en el texto, cualquier lugar, cualquier tiempo o sin ellos. Y hay acceso a alguno en particular dependiendo de características y condiciones. Continúa Chat. Es importante tener en cuenta que estas interpretaciones son objeto de debate en la comunidad científica y no cuentan con evidencia empírica sólida que respalde estas teorías. Nuevamente, ChatGPT, el gran ChatGPT, hace alusión a la solidez empírica de la investigación. Continúo yo extractando interpretaciones del texto al que estamos haciendo alusión en todo momento, cualquier lugar, cualquier tiempo o sin ellos, donde ya se dice a la saciedad que si alguien se interesa en conocer interpretación mía, saca de ese texto de qué pudiera ser, qué pudiera ser esa nada absoluta, a la cual irremediablemente creo yo, al menos voy yo, y que de pronto otra persona interesada quisiera inspeccionar qué pudiera ser esa nada absoluta. Trata de interpretar el texto al que se hace alusión. Allí también hay otros nombres relacionados con esa nada absoluta, como por ejemplo potencialidad absoluta o también el abismo. Pregunto a Chat, aunque parezca irracional que la nada absoluta es idéntica a la potencialidad absoluta, sin ubicación ni aquí ni allá, ni en parte alguna, sin la condición de efectuar, si los mismos los hay. Extracción del texto al que hacemos alusión. D, la que compartimos en los párrafos anteriores, si es idéntica a la nada absoluta, a la potencialidad absoluta. ¿Qué opina? ¿Qué opinas? Respuesta de Chat. La idea de que la nada absoluta es idéntica a la potencialidad absoluta es interesante, aunque es importante tener en cuenta que la nada es un concepto complejo y que puede ser difícil definir con precisión. En general, la nada se refiere a la ausencia total de cualquier cosa o existencia, lo que hace difícil concebir cómo podría ser idéntica a la potencialidad absoluta, que implica la existencia de todas las posibilidades. En última instancia, la relación entre la nada y la potencialidad absoluta es una cuestión filosófica y metafísica compleja, que ha sido objeto de debate a lo largo de la historia. Cada persona puede tener su propia opinión y perspectiva sobre esta cuestión, pero es importante recordar que estas ideas no cuentan con evidencia empírica que las respalde y que por tanto son objeto de debate y reflexión. Nuevamente concluye el Chat profundo con que hay que contar con sólida evidencia empírica. Le replico a Chat. Es que lo más sensato es pensar que la nada absoluta sea la primera opción. Nuevamente, extracción mía, interpretación mía del texto a donde se recomienda que se vaya a estudiarlo. Interpretación mía. Es que lo más sensato es pensar que la nada absoluta sea la primera opción, donde potencialmente estén todas las posibilidades, puesto que la misma no requiere de ninguna condición, la nada absoluta no requiere de ninguna condición, y desde la eternidad ha estado y estará presente, albergando allí todas las posibilidades, incluso la posibilidad de no ninguna posibilidad, la posibilidad de ninguna posibilidad. Favor su opinión.
La idea de que la nada absoluta es la primera opción, donde potencialmente estén todas las posibilidades, es una teoría metafísica interesante. Como mencioné anteriormente, la noción de la nada es compleja y no es fácil de definir, ya que se trata de la ausencia total de cualquier cosa. En este sentido, podría decirse que la nada absoluta es la condición en la que no hay nada, ni siquiera espacio, tiempo o materia. En cuanto a la noción de que la nada absoluta albergue todas las posibilidades, incluso la posibilidad de ninguna posibilidad, se trata de una afirmación filosófica y especulativa. Esta idea sugiere que la nada absoluta es una especie de fuente o contenedor de todas las posibilidades y que todas las cosas que existen surgen de ella. Sin embargo, esta afirmación no cuenta con evidencia empírica sólida que la respalde, por lo que sigue siendo objeto de reflexión y debate en la filosofía y la metafísica. En última instancia, como cuestión filosófica y metafísica, la relación entre la nada absoluta y la potencialidad absoluta es compleja y no hay una respuesta única o definitiva. Cada persona puede tener su propia opinión y perspectiva sobre esta cuestión, y es importante recordar que estas ideas no cuentan con evidencia empírica que las respalde. Por lo tanto, son objeto de debate y reflexión. Infinitas gracias por conversar conmigo o filosofar conmigo, autor de las propuestas anteriores, de las cuales no me puedo evadir, porque desde que me surgieron, obviamente, interpretando el texto, cualquier lugar o cualquier tiempo, del cual pues hemos hecho referencia en esta conversación, me evidencio incapaz de regresar a la relatividad. Observemos que aquí me declaro como seguidor del texto, cualquier lugar, cualquier tiempo o sin ellos. Y de las conversaciones que tuve durante largo tiempo con el autor de ese texto, del cual ya se dijo en repetidas ocasiones que fue mi mentor, a pesar de que a ese personaje era muy difícil sacarle algo, porque incluso graciosamente se refería a la sigla SQP, relación que hace a el término sálvese quien pueda. Responde el amigo Chat: de nada, siempre es un placer conversar y reflexionar sobre cuestiones filosóficas y metafísicas. Es comprensible que estas ideas te hayan impactado y te hayan llevado a cuestionar la relatividad, ya que a menudo nos enfrentamos a preguntas fundamentales que pueden desafiar nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Lo importante es seguir explorando y reflexionando sobre estas ideas y tener en cuenta que la filosofía y la metafísica nos brindan herramientas para pensar de manera crítica y creativa sobre nuestra existencia y nuestro lugar en el universo. Quiero aclarar que cuando en el párrafo anterior se hace alusión a que soy incapaz de regresar a la relatividad, allí se quiere decir que soy incapaz de regresar a las creencias que anteriormente tenía y como una impronta en mi mente. Y como fui reflexionando y estudiando e interpretando y haciendo para mí algunas reflexiones extractadas personales del texto, cualquier lugar, cualquier tiempo o sin ellas, de allí concluyo pues que soy incapaz de regresar a las anteriores creencias. Agradezco mucho que alguien pueda tener intención
en escuchar este audio bastante largo y me disculpan. Si a alguien le puede servir, me alegro en el fondo.